Nosotros tenemos que tener una conciencia de que la edad de cada uno de nosotros no es la que dice la cédula ni el documento de identidad. Es una edad de miles de años en donde el universo y la naturaleza en este planeta han ido consolidando esas capas para lograr lo que somos hoy. Entonces, realmente el tema de juntar, de coleccionar, es un tema atávico porque viene desde los genes mismos de los seres humanos. Para poder implementar la vida en el planeta, hemos aprendido a juntar a las personas y a juntar los objetos. Juntar significa sobrevivir. Desde el principio de los tiempos coleccionamos tres tipos de cosas. Coleccionamos experiencias que nos van a generar mitos para entender el mundo o nos van a generar teorías que develan esos mitos y que van a sembrar la senda de la ciencia. Y son colecciones porque son experiencias que vivieron otros y que nosotros guardamos, y las guardamos de distintas maneras. Por otro lado, están las colecciones de objetos, que mucho tienen que ver con esas experiencias. Los colombianos sí somos coleccionistas, yo creo que es porque somos muy barrocos en general. Pero digo, hay casas en las que todos los muebles están tapizados de objeticos, como no, Viva Guadalajara, Neiva, Festival de la Música Colombiana de Ibagué, París. Entonces uno no sabe a qué sí y a qué no fueron. Las neveras llenas de imanes, no es ir sino ir a casas de tías, madres, padres, tíos y abuelos, ¿no? Y uno ve sobre los chiffoniers, sobre los buffets en las mesas, todo tipo de carpetas donde hay todo tipo de muñequitos, porque es como, mira, pensé en ti, te traje esto. Esto es algo que a nosotros nos llama mucho por varias razones. Primero, porque Colombia es un país que tiene un problema con un paradigma de escasez muy fuerte, ¿no? Nosotros sentimos que estamos siempre en falla y en deuda, entonces nos gusta acumular cosas. Y como ese collage de cosas sí nos define mucho por lo que somos. Lo que nosotros tenemos es que las prácticas de coleccionismo han existido a lo largo de toda la historia y en todos los lugares del mundo. Algo importante es que lo que se conoce como espacio museal pues ha estado muy asociado a esos gabinetes de curiosidades donde se colectaban objetos de todo tipo, ciencias naturales, medicina, ciencia, etc. Cuando se crean los estados nacionales a inicios del siglo XIX en los países latinoamericanos, hay algo muy interesante, y es que el espacio universitario y el espacio museal va a estar completamente vinculado, porque por un lado está ese conocimiento del territorio, el conocimiento de las gentes, el conocimiento de nuestros recursos, pero por otro lado está un espacio de legitimación, un espacio para guardar esas memorias, un espacio para guardar esos objetos. Ya a inicios del siglo XX, con la profesionalización de las disciplinas, donde el objeto por un lado va a ser guardado en el espacio museal, pero por otro lado es un objeto que deviene de la investigación, es un objeto que es partícipe de un proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase y en los ejercicios de apropiación y extensión de la universidad hacia la región. En el caso específico de la universidad, el coleccionismo es el resultado natural, digámoslo así, de una función básica de la universidad, que es la investigación. Normalmente el coleccionismo está profundamente ligado también a la formación profesional, pues aparecen como una especie de resultado material de la actividad de los profesores y las profesoras, y con el paso del tiempo pues esos acervos se van convirtiendo cada vez más en documentos históricos de esa actividad de la investigación y por supuesto de la propia trayectoria institucional de las universidades públicas. Esta es una colección de ciencias naturales, es la colección de entomología de la Universidad de Antioquia. La colección de entomología es la colección de insectos, aunque también alberga otros grupos de invertebrados que no son insectos, como las arañas y los escorpiones. Cuando yo llegué a la universidad, pues no teníamos una colección
para investigación ni para docencia, y fue una de las principales motivaciones de empezar a construir esta colección que hoy tenemos, que cuenta con más de 1 millón de ejemplares, muchos de ellos, la gran mayoría, de áreas conservadas del país, de ecosistemas frágiles, que nos permitan a nosotros tener toda esta cantidad de especímenes que son materia de estudio y además que están recopilando una historia muy importante con el propósito de dejar un legado para la docencia, la investigación y el disfrute de todas las personas. Las colecciones nos dan la oportunidad de tener el espécimen, llevarlo a un lente, a un estéreo, a una lupa y poder mirar todos esos caracteres de su anatomía que les permiten un modo de vida. Cada ejemplar entonces aquí tiene todos los datos del sitio exacto donde fue colectado, coordenadas, altura, la fecha, la persona que colectó. Todos los datos asociados son tan importantes como el ejemplar mismo. Un ejemplar muy hermoso y que tenga unas características especiales, que no tiene datos, que no se tuvo la precaución de tomar toda la información correspondiente, es simplemente un espécimen sacrificado. Entonces, el valor de las colecciones es la información que ellas conllevan. Es una biblioteca que te permite revisar cómo era el ambiente años atrás. Al mismo tiempo es una mirada al pasado, no solo en el ambiente. En este momento los insectos son un modelo supremamente estudiado para esa parte de modelación y cambio climático y comprender cómo el cambio climático puede alterar la diversidad. Gracias a la riqueza de la diversidad colombiana, obviamente pues las plantas cumplen un plano muy importante ahí. Colombia es el segundo país más diverso en el mundo y estas colecciones se conservan para documentar la flora y la riqueza de Colombia. Entonces ahí tenemos los hongos, líquenes y algas, y ya lo que llamamos propiamente plantas terrestres, tenemos desde musgos, helechos, gimnospermas, que son los pinos, y las plantas con flores, que es la riqueza que representa el país, ¿cierto? Y todas ellas tienen una información muy valiosa porque documentan la historia, documentan cuándo florecen, documentan de dónde son, y desde esa base también esto sirve para muchas otras ciencias porque está la química, está la medicina, está la etnobotánica, que es como el uso que le dan las comunidades a las plantas. Entonces hay una información muy valiosa en este acervo patrimonial que tenemos acá, que son estas plantas secas guardadas en pliegos, pero que están vivas en la información que nos están dando, porque es muy importante que la colección esté bien curada. Al día de hoy tenemos casi 240.000 especímenes, que es una colección que crece de manera exponencial y ha tenido un apoyo pues importante desde la universidad, desde la academia y un reconocimiento muy grande pues a nivel de otras instituciones del departamento y del país. Estas colecciones fueron configuradas entre 1975 y aproximadamente 1985. Y estamos hablando entonces de revistas, de fotografías, de manuscritos, de cartas, de facsimilares, de libros de literatura, de periódicos, que definitivamente nos proponen una diversidad entonces de opciones para investigar, para leer, que dan cuenta de todo ese devenir histórico. Es el día a día o es el paso a paso en caliente de cómo está transitando nuestra historia en ese mismo quehacer. Y hoy son documentos que se convierten en una joya única para ofrecer a los investigadores. Y en el caso de la colección de patrimonio documental estamos hablando de un cúmulo que viene desde la misma biblioteca o colección de los frailes franciscanos, fundadores de la Universidad de Antioquia, con aquello que apoyó las primeras cátedras en la universidad, sumado a los archivos personales de 20 personajes ilustres. Uno de ellos es Carlos Gaviria Díaz, quien le da nombre a nuestra biblioteca. Hay otros tantos ahí, Héctor Abad Gómez, Estanislao Zuleta, entre otros. Y a eso le sumamos revistas nacionales e internacionales con un carácter político, cultural o intelectual muy importante para entender nuestro país en casi 2 siglos. La literatura, que hay unas ediciones de literatura en ediciones especiales,
Y en fin, una cantidad impresionante de documentos que podemos decir que el patrimonio documental está cifrado aproximadamente en unos 38.000 documentos, unos 22.000 para la colección Antioquia y unos 2.700 títulos de periódicos, y que también nos lleva a entender cómo se van configurando todas estas opciones para la investigación. Aquí estamos en el Grupo de Investigación Músicas Regionales, un grupo que nació en 1991 y que es quien ha hecho esta colección sobre las músicas populares y tradicionales de Colombia y de América Latina. Y desde ese momento, cada una de las investigaciones que este grupo ha hecho con todos los profesionales, profesores, investigadores, estudiantes que aquí han participado, pues han ido generando esas dinámicas de encuentro entre lo que se produce en la misma investigación y las dinámicas de recolección de materiales propios de las músicas de Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque necesariamente teníamos que pensar primero en nosotros, la necesidad de reconocernos como una cultura multicultural que no se había estudiado suficientemente y que todavía falta mucho por estudiar. Nosotros, más que pensar inicialmente en hacer una colección, es un fondo documental donde nosotros mismos, como investigadores, pudiéramos tener acceso a materiales especializados, pero al mismo tiempo que abriéramos un camino para que desde la universidad pública empezáramos a construir el espacio de estudio de estas expresiones. La colección está compuesta de múltiples formatos. Los primeros son las grabaciones in situ de campo que nosotros recogemos como investigadores y que van a llegar en los años 90 en formato de casete o de cinta de riel abierto o de DAT. Pero también las grabaciones producto del trabajo audiovisual. En la medida en que la colección se va complejizando, vamos a recibir también de la industria fonográfica las producciones discográficas, bien sea en formato de acetato, en disco compacto o en otros elementos que van llegando. Pero la música no es solamente audio, también tenemos la música escrita. Las partituras se van multiplicando, primero por las mismas transcripciones que hace el grupo, pero también por la industria musical que va produciendo partituras. El grupo tiene alrededor de 5.000 partituras en la colección. Como pueden ver, entonces la colección se va multiplicando, diversificando, y todos y cada uno de esos elementos resultan siendo fundamentales para entender el proceso histórico de la música en Colombia. Lo público es lo que le pertenece al colectivo y que no se podría ni privatizarse ni estatizarse, y frente al cual el Estado solo tendría una suerte de tutela para preservarlo y atender el uso colectivo. Por ejemplo, la cultura popular, las prácticas sociales, las memorias colectivas, las identidades regionales, locales o nacionales, todo ese conjunto que implica la cultura, ese es un bien público, y un bien público por excelencia. ¿Para qué sirve gastar tanto tiempo, recursos en cuidar todas esas colecciones, fondos, acervos, archivos? ¿Para qué le sirve eso a la humanidad? Le sirve para conocerse. El ser humano es un constructor de pensamiento, y el pensamiento se construye a través de las experiencias, a través de conocer no solamente los entornos naturales, sino de las creaciones mismas de la humanidad, pero siempre teniendo en cuenta que es múltiple y está compuesta de muchas voces. Para eso es importante trabajar con la historia y divulgar la historia, porque nadie preserva para dejar guardado. Porque de ello depende cómo estamos recordando colectivamente, ¿verdad? Para que posteriormente podamos sobre ese trabajo de musealización, de documentación, de catalogación, de conservación, de restauración y de exposición, construir nuevos relatos que son fundamentales para pensarnos como nación complejamente, ¿verdad? Y esa posibilidad, pues lo que hace es abrirle la puerta a gente que de otra manera no habría podido ponerse en contacto con material precioso
Entonces, pues las colecciones de archivo sirven también para generar un puente y sirven para reafirmar ciertas partes de la identidad, pero además para generar aprendizaje constante. Claro, también existe esta cosa de ostentación, tener un fondo para el Zoom, que cuando vienen a grabarlo a uno, entonces lo ponen del lado, ¿no?, de la biblioteca, porque todo eso pues tiene también una función visual, pero la función verdadera de quedarse uno con los libros es poderlos releer. Y cuando existen archivos y colecciones que están al alcance del público, que están además ligados a lo público, esas colecciones pues tienen obviamente un valor documental gigantesco que necesariamente nos conecta con una memoria que va de las casas y los lugares internos e íntimos a los lugares que son gigantes y públicos. Y al ser la Universidad de Antioquia una universidad pública, pues nosotros tenemos digamos, un compromiso social, y es precisamente aportar y devolver a la sociedad todo lo que recibimos, porque estamos en una posición muy privilegiada. Entonces, las colecciones en la Universidad de Antioquia lo que buscan es no solamente desde lo académico y desde la investigación fortalecernos, sino también apoyar en todos los procesos educativos y simplemente el disfrute, y por eso es una universidad abierta y la colección es abierta. Una colección particular, una colección privada, como su nombre lo indica, tiene un dueño y tiene un interés específico y es cerrada. Está al servicio de esa persona que colecciona. Pero una colección universitaria y en una universidad pública tiene que ser abierta porque es de la sociedad. Y por tanto, no puede uno pensar que hay un dueño específico y que tiene que tener un uso exclusivo y unidireccional. No, la colección, por ser pública, por ser de la sociedad, tendrá que estar destinada a múltiples usos de acuerdo a las necesidades de la época. En la universidad pública, como sitio de encuentro de lo que somos como país, está la posibilidad de entender lo que ha sido, va siendo y se va construyendo a lo largo del tiempo. Esta es la emisora cultural Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín, Centro Universitario e Industrial de Colombia, América del Sur. La Universidad de Antioquia, en su sentido público, ha logrado entonces esos asuntos y ahí le ha dado forma a el por qué almacenar, coleccionar, archivar, mantener en el tiempo colecciones como estas que ya no sirven a quien empezó a coleccionarlas, sino a toda una sociedad que se ve en ellas, que se identifica en esas colecciones y que además se sirve social y académicamente de ellas. Con la Ley 1448, que le permite a las víctimas en nuestro país, víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzoso, ser reconocidas, reparadas integralmente, una información contenida en colecciones como estas es vital para procesos como esos, porque le está entregando al usuario una herramienta para reclamar sus derechos. Y siempre hemos dicho que la información es otro poder, pero cuando la usamos en la defensa de los derechos humanos entendemos por qué ese poder se hace efectivo a partir de un simple párrafo que te está identificando un suceso que es un suceso doloso, pero que hace parte de tu historia y hace parte incluso de la historia colectiva que tenemos como sociedad. Nuestra colección de periódicos ha recibido unos 41.000 casos de víctimas desde la promulgación de la Ley 1448, es decir, desde 2011 hasta la fecha actual. Y eso nos permitió entender que hay una sociedad que ve en la Universidad de Antioquia un estamento en el que puede refugiarse para protegerse como en su persona y en sus derechos. Que tenga un carácter público va a facilitarle a cualquier persona que haga parte de esto. Y hacer parte es usarlo, pero también asumir la responsabilidad de custodiarlo. El Museo Universitario es una colección pública. Esto va claramente a generar como una suerte de quiebre con respecto a las colecciones privadas. Y ahí viene otro ejercicio, y es no solo conservar, no solo investigar, sino divulgar y poner en el ahora, en el aquí y en el ahora, esas colecciones que nos van a dar posibilidades de entender el mundo en su proyección futura. Pero nuestras colecciones, que son las colecciones
públicas tienen una vocación sumamente distinta y es una vocación comprometida, al menos las que están bajo el fuero de la universidad pública, con el conocimiento. Lo que nosotros hoy hacemos desde las universidades públicas en el país principalmente es trabajar de forma colaborativa, trabajar en estrategias participativas donde justamente hacemos una construcción de lazos sociales con los distintos actores que están a lo largo del territorio colombiano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando creamos un acervo, estamos haciendo, por ejemplo, entrevistas, estamos generando grabaciones de sonido, estamos colectando materiales, lo hacemos bajo esa intención común de diálogo entre los actores y los investigadores, donde la materialidad se convierte en un vínculo de creación de lazo social y de consolidación identitaria. O sea, de alguna manera, todas las colecciones son patrimoniales. A ver, hay que tener en cuenta que la identidad es un subproducto, ¿no? Es decir, la identidad siempre nace a posteriori. Entonces, realmente somos acumuladores de nuevo porque tenemos una serie de defectos y una serie de virtudes. Quisiéramos viajar, pero no podemos porque somos nostálgicos, porque somos compulsivos, lo que sea. Pero obviamente esto genera estampas, ¿no? Cuadros que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Por ejemplo, las paredes de las abuelitas. Mi abuelita tenía una pared que yo he visto en 1000 lados más, que es la pared de las iglesitas. Entonces venden las fachadas de las iglesias en los sitios de peregrinación para que la gente vaya y se las lleve a sus abuelitas o a sus tías de predilección para que tengan la pared con las iglesitas de todo el mundo que les van trayendo, y eso tiene su pared, ¿no? su lugar específico. Entonces sí, pues yo creo que sí, obviamente eso genera marcas de identidad que si yo tomo la foto de esas paredes, mucha gente los va a reconocer en todas partes del país. Una colección que empieza en pequeño termina identificándonos a todos. Esto está asociado directamente al patrimonio, a la cultura, a la memoria, a esas identidades, a la sociedad misma. Una colección como estas termina facilitándole el entendimiento de su propia cultura a la misma sociedad. Y aunque sea una ventana al pasado, pues sabemos hoy más que antes que esos pasados nos enseñan mucho de cómo entender el presente y por supuesto tienen mucho de futuro. Para eso es una colección y por eso nos conecta con el patrimonio. Yo he dicho que cada espécimen es un tesoro y un patrimonio, pues o sea, cada espécimen tiene que estar muy cuidado. Y tener la colección de hongos más organizada de Colombia, mejor clasificada, es una cosa muy relevante. Además que esta colección ha sido enriquecida con otros datos que no se toman en la botánica básica, que es la parte como cultural. Hay una documentación súper importante sobre los usos de los hongos, sobre todo con las comunidades indígenas de la Amazonía. Ahí lo que nosotros tenemos es que en vez de tener un objeto que está exhibido, que está guardado, tenemos un objeto que es vivo, o sea, tenemos un objeto que es completamente rico en un proceso de memoria, en un proceso de identidad, donde realmente se constituye como patrimonio. Y ya no es patrimonio porque sea la universidad quien esté investigando, sino que es patrimonio porque a través de ese ejercicio de investigación, a través de ese ejercicio de apropiación social, lo que nos queda no es solo una materialidad, nos quedan unos lazos sociales, nos quedan unas memorias de estas comunidades que también están muy enlazadas, y esto también es relevante, con procesos de resistencia y de resiliencia que son fundamentales en la apropiación de lo que hoy en día nosotros conocemos como patrimonio. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, que nos está el cielo y la tierra, de la majestad inmensa de vuestra gloria. Fíjense que cuando uno va a un trabajo de campo, por ejemplo en el Atrato, yo me voy para el Atrato, trabajo con las cantadoras a la orilla del río, en su vida cotidiana, yo las grabo allí
y traigo ese material convertido en audios, en videos, que luego se transcriben en partituras o se reeditan en distintos procesos. ¿Dónde más está ese material? Está en las mismas comunidades que lo siguen cultivando, pero está aquí conservado. Entonces, esto es un espacio, unas colecciones que no solamente sirven a una dinámica investigativa, académica de estudio, sino también de memoria, de reconocimiento de lo que somos como culturas diferentes. Una memoria que permite recomprender todo el tiempo de lo que vamos siendo, de lo que somos hechos y de lo que queremos ser. Ay, por el hombre, de Villa por los cuchitos. Ay, por el hombre. En Colombia tenemos que hablar de muchas comunidades, de muchas culturas, de muchas lenguas, de muchas cosmovisiones. Y en este, digamos, escenario de trabajo, construir memoria no es construir una sola memoria, es construir las memorias de cada uno de las personas y las comunidades, ¿sí? Que no son una persona sola, nunca habrá una memoria de una persona sola. Por eso es importante preservar y proteger y salvaguardar las colecciones fotográficas, sonoras, las familiares, las que cada uno guarda. Un país sin memoria es un país triste. La gente quiere guardar aquello que tiene un sentido en su pasado, tiene un sentido en su presente y lo quiere mostrar a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares. En esa medida, si nosotros observamos el para quién colectamos, no es para nosotras y nosotros, es para todas las personas que estamos viviendo en este momento, en este presente y queremos construir un futuro. O sea que además sabemos que Colombia es un territorio de conflictos, es un territorio de peleas, es un territorio que históricamente ha borrado su memoria, ha borrado los actores, ha borrado lugares, pero que justamente a través de esa cohesión social, ese objeto, ese sonido, esa imagen, nos está generando una memoria de fortalecernos a nosotros como grupo para que esas comunidades y esas realidades que fueron fracturadas nuevamente sean una unidad, para que nuevamente seamos comunidad. Todos de alguna manera, como sujetos, coleccionamos cosas y escalarmente eso va creciendo. Las familias, por ejemplo, tienen álbumes familiares de fotografía, ¿ya? Y esos álbumes familiares son el testimonio de su memoria y de las relaciones con otras familias. Entonces, si eso sucede, en el pueblo donde vive esa familia también hay un archivo. Y ese pueblo, con ese archivo, se cuenta su historia. Pero entonces, si el pueblo lo tiene, también la región. Y si la región como departamento la tiene, empieza a tener una suerte de parecido entre sí, que hemos llamado identidad. Y eso va creciendo hasta que llega a las fronteras de una nación o de un país. Entonces, un país necesita su memoria. No es que sea prescindible, no. Es que no puede vivir sin su memoria. Y esa memoria se cifra en estas condiciones de estos archivos que son museos, bibliotecas, archivos en sí mismo, experiencias. Es muy importante entender que la memoria es materia, que la memoria se concreta en los objetos. Por eso son tan importantes. Esa relación compleja con nuestro pasado se construye a través de las colecciones. En los objetos se concretan los sentidos de pertenencia, las identidades de las colectividades, de las comunidades. Digamos, en esas concreciones materiales aparece la construcción de valores históricos, de valores estéticos, de valores incluso de orden político y moral. Sin ese trabajo tan complejo que tienen los museos, la academia, alrededor de esta memoria histórica de áreas específicas, la ciencia, la historia, el arte, la literatura, la música, pues definitivamente no podríamos imaginarnos el futuro. Las colecciones son importantes porque son memoria. Pues ahí está también la relación que existe entre la memoria histórica y la historia, ¿no? La memoria de cada persona, la memoria de cada familia está contenida en sus colecciones personales, pero el traspaso hacia lo público permite hacer iniciativas de memoria histórica
Y con el tiempo eso se va también volviendo un documento histórico, pero obviamente en términos de las necesidades de memoria histórica de un país como Colombia, pues las colecciones pueden ir enfocadas también hacia un aprendizaje mucho más profundo de lo que somos o de lo que nos ha pasado como país o como nación. Digamos, el gran reto que tenemos es la construcción de una cultura de la memoria, ¿sí? Sin esa cultura de la memoria no podemos, por ejemplo, la clase política no puede entender que se necesite muchos recursos financieros, personales, institucionales, para salvaguardar y para activar acervos patrimoniales. Pues en el caso de las universidades, digamos, el asunto es muy dramático porque como no existe esa conciencia institucional histórica de las trayectorias de los docentes, de las docentes, de los investigadores, de las investigadoras, normalmente, digamos, el trabajo que se hace de un profesor o una profesora construyendo una colección, cuando esta persona se jubila, se pierde. Ahora, en el caso colombiano, pues uno tiene ciertos museos dentro de las universidades que allí resisten casi heroicamente ese trabajo. Pienso, por supuesto, en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, que han logrado construir alrededor suyo comunidades académicas que renuevan cada generación el sentido que estas instancias tienen para la historia institucional. La administración o la gestión de las colecciones, pues evidentemente es costosa, eso vale un billete importante. Por otro lado, la riqueza de este museo no está cifrada en lo que posee, aun siendo el museo más importante de Colombia, por ejemplo, en piezas prehispánicas. Y un hermano del Museo del Oro, pues que también habrá que reconocerlo. Este museo nace de la mano del Museo del Oro. Y aún este museo siendo responsable, siendo un museo con un programa bastante importante por la conectividad que hace con las distintas facultades, unidades académicas, necesita hoy por hoy mucha autogestión. Bueno, uno de los grandes desafíos de los acervos y de las colecciones, especialmente en los espacios universitarios, es saber cómo conservarlas cuando se termine un proceso de investigación, ¿no? Que no quede muerto, sino que siga viviendo a través de prácticas de investigación o a prácticas de apropiación social del conocimiento. Y ahí pues vamos a tener una problemática que es muy grande y es la falta de financiación a las entidades públicas, a los espacios universitarios. Y hay uno de los elementos claves para poder entrar, digamos, a salvaguardar todas estas memorias y estos objetos que están reposando en estos acervos del país y en universidades, es empezar alianzas, en la medida en que múltiples actores e incluso el Estado se sienta con un compromiso en esa apropiación de esas memorias, que sienta que es su labor también fortalecer y salvaguardar ese patrimonio material e inmaterial, pues vamos a tener posibilidades que nos permitan comprender el acervo no como algo que está muerto y está guardado, sino algo que nos permite crear, algo que nos permite construir. Para cualquier proyecto que uno tenga, uno tiene 3 soportes: plata, tiempo o amigos, ¿no? Uno tiene, o sea, si uno solamente tiene una, tiene que suplir las otras 2 con esa. Entonces, si uno solamente tiene plata, tiene que tener mucha para no necesitar gente y que las cosas salgan rápido, ¿no? Entonces, si uno no tiene plata, que es el caso habitual, y si uno no tiene tanta plata, como es el caso habitual de las universidades públicas, uno tiene que hacer las cosas en el tiempo, es decir, no puede salir para allá y tiene que contar con la ayuda de mucha gente. Y creo que esa es la gran gracia de la construcción en el tiempo de una colección de universidad pública. Las colecciones están en físico, pero ahora nosotros tenemos que ir modelándonos y acomodándonos a las tecnologías, a los nuevos retos que se vienen, y estamos en ese aprendizaje. Entonces la colección la tenemos en físico, pero la estamos construyendo de una forma digital también, para que las personas que no puedan desplazarse puedan a través de las redes revisar y entrar a nuestra colección en una forma digital. Entonces es, digamos, como uno de los propósitos en los que estamos trabajando en este momento.
Desde los años 80 se está haciendo un proceso de digitalización, que es el tema de poder publicar pues, la información que hay acá, que no está ahí solamente guardada en los anaqueles, sino que está disponible en la red. En este momento los herbarios digitales y los herbarios para consulta en las redes están abiertos y uno obviamente tiene muchas más fuentes de consulta. Y aparte de eso también tenemos pues, nuestra propia base de datos con todos los registros que estamos haciendo aquí de la flora colombiana. A ver, el asunto con la digitalización es que es necesaria, ¿no? Es imperativa, es ineludible y al mismo tiempo no representa el todo de lo que es una colección. Uno puede documentar toda la colección del buffet del chifonier y la mesita de centro de la abuela, de todas las cosas que tiene, y uno puede hacer ya video, foto 3D, isométricas, documentación absoluta, descripción detallada, texto, metadata del objeto, y sin embargo no es el objeto. Entonces ese tipo de cosas generan una experiencia completamente distinta de las colecciones. La digitalización es fundamental y a mí me parecería muy interesante ver esa digitalización de la colección del chifonier, pero también hay que saber que hay una parte de esas que corresponde a la experiencia del objeto y que eso pues también tiene un valor. Entonces de hecho creo que hay que buscar en un mundo que necesita consumir menos cosas y en un mundo que necesita acumular menos cosas, hay que empezar a centralizar las colecciones para que tanto los objetos como su digitalización estén en lugares de confianza. Me parece que las universidades públicas son buenos lugares para eso y la digitalización es simplemente un paso de eso, pero el objeto también ocupa un espacio por lo que es. Viene también entonces la figura del coleccionista o del custodio, es aquel que por una pasión, por algo muy personal, se da también a la tarea de lograr ese cúmulo diverso. Por supuesto, los coleccionistas ya son personas consagradas en una pasión, pero en el fondo todos somos coleccionistas. Hay cierta naturalidad en que una persona simplemente por algo que le apasiona empieza a guardar y acumular. El coleccionista realmente no se ve, no se percibe, porque el objeto es la colección. Entonces, ¿esto de dónde nace? Es una cosa que es interna, eso es parte de la pasión del individuo que se dedica a las colecciones. Para unos pueden ser aburridos, pues una cosa ahí entrar de bichos muertos, pero realmente para uno es mirar toda esa diversidad de formas, colores, tamaños, formas de vida e historias que están albergadas. Entonces el coleccionista tiene que tener eso claro, ¿cierto? Mucho respeto como por el trabajo propio y el trabajo anterior, porque hay que recuperar toda esa información de los coleccionistas anteriores, pero una de las características fundamentales realmente es la disciplina. Hay algo en el ser humano que lo atrae, que lo mueve, porque cualquier persona puede llegar y apasionarse y enamorarse pues como de esto y empezar a buscar cosas. De hecho hay mucha gente que es empírica, que no tiene nada que ver con esto, con la biología, y que son apasionados, conocedores. Entonces yo creo que eso es una condición humana y que cualquiera se puede apasionar de esto. Entonces el trabajo de un coleccionista es una cosa de pasión, básicamente la mayoría. No hay un reconocimiento social de estas personas tan valiosas, que son los que, en muchas ciencias diría yo, que son los que generan el conocimiento de base para todo lo otro que es aplicado. El coleccionista es aquella persona interesada en una temática específica a la que le dedica su vida. Esa obsesión pues genera unas grandes colecciones, pero yo creo que hay una diferencia muy grande con el investigador. El investigador requiere materiales especializados y para eso entonces construye un centro documental, un fondo, y ese fondo entonces va generando una colección específica. Cuando Músicas Regionales en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia inicia esta colección, la inicia por una necesidad grupal, no individual. Aquí no podemos pensar que hay una sola persona con la obsesión de hacer una colección.
No, hay un grupo de personas con una necesidad de conocimiento, de estudio, que para poder estudiar requieren construir ese fondo especializado. Eso es una pasión, es una obsesión. En el fondo, cualquier coleccionista es un investigador. Lo que pasa en la estructura de la academia es que estas investigaciones deben corresponder a unas metodologías contemporáneas. Pero cuando hablamos de una colección, como una colección académica, es una colección que entra a otra categoría y son colecciones que tienen ya no un coleccionista, sino un curador. Adquiero una figura de investigador, es decir, no solo aquel que colecta, sino que está haciendo una descripción pormenorizada de ese objeto que entra a la colección, le genera un proceso taxonómico, es decir, unos campos que debe describir, lo compara con los otros objetos y esa comparación va a generar un nuevo conocimiento. Ese investigador, que es un profesor de una universidad como esta, sabe que eso que tiene no es de él, es del otro. Y cuando hablamos del otro es de la sociedad. Y es una persona que utiliza estos elementos no como fin, no como un trofeo que se pone de casa en una pared, que también, de hecho, valga la pena decirlo, es una colección, sino como un medio para entender el mundo. Es allí donde hay un trabajo muy importante. La investigación curatorial precisamente es uno de los elementos claves a partir de las cuales se le da sentido y se construye el valor colectivo de eso que luego se convierte en canon artístico, canon y científico, canon literario, qué sé yo, canon musical. La unidad fundamental que le da sentido a una colección es el coleccionista y que en el caso de los museos particularmente, pues y de forma muy sistemática van a construir para efectivamente que las comunidades y la sociedad tenga la posibilidad de acceder y ejercer el derecho a la memoria. Pues es que, de nuevo, las colecciones son historias. No solamente son las historias individuales de cada objeto, sino la historia misma de la colección, cómo la gente llegó a eso. Entonces, claro que importa el coleccionista porque su vida está metida ahí. Y a todo el mundo le parece que su colección es súper importante, pero además siente que está ligado directamente a su persona, y eso es verdad y es mentira al mismo tiempo. Es verdad porque, pues sí, es tu vida la que invertiste en hacer esta colección, es tu ojo, tu mirada, tus decisiones las que deciden que sí y que no está en la colección. Entregarla y venir a contarla también es tu decisión, es tu aporte, y eso es valioso, y eso también importa, eso también es así, eso también es verdad, eso también tiene un lugar en el relato. Todo lo que se preserva tiene un fin, llevarlo a muchas ventanas para que se vea, para que sea apropiado, para que sea conocido, para que sea disfrutado, para que todos podamos acceder a ese conocimiento acumulado por el ser humano y su ingenio y sus creaciones maravillosas, de todo eso que se llama cultura. Lo que guía una investigación es la curiosidad, sin límites. Es una curiosidad genuina. Cuando tú te encuentras una colección verdadera, hay una fascinación. Y esa persona que la ha gestionado, que la ha logrado, lo último que le interesa es decir que es de él. Porque lo que está allí haciendo es una reconfiguración del mundo que le tocó vivir. Una colección que se quede quieta agarrando polvo no sirve para nada. Eso hay que abrirlo y hay que gestionarlo. Y pues obviamente las universidades son centros ideales para hacerlo, porque las universidades están, así debería ser, siempre abiertas, ¿no? Siempre abiertas a la gente, siempre abiertas a la posibilidad de entablar una nueva conversación. Coleccionar es construir una historia que va a permitir comprender no solamente el pasado, sino que nos va a permitir comprender este presente y una construcción de un futuro donde entendamos realmente cómo es el engranaje de la vida. Eso es como una máquina en el tiempo.
y ese aprender de un tiempo que no fue de nosotros, pero que hace parte de nuestra historia y de nuestro devenir, pues es lo que logra que una colección tenga una magia. Ahí estaría el sentido de pensar que un coleccionista siempre será necesario para una sociedad, y más como la nuestra, que necesita también de memoria y artefactos para recordarse. ¿Qué sería de la humanidad si Platón no hubiera pensado en su época y en su momento en la necesidad de estudiar a los filósofos de su época y recoger esa información para que sus estudiantes pudieran avanzar en el conocimiento? Eso mismo, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha repetido con las colecciones. La colección tiene que ser memoria y patrimonio. Memoria porque detrás de ellas se recoge el legado de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que necesitamos, de nuestras prácticas. Sin esa memoria, la humanidad siempre estaría empezando de cero.